cada vez. Ya. Ahora sí, muchas gracias y le agradezco. Bueno, Bacon murió en el año 1626, pero su filosofía pervive y sigue extendiéndose. En 1648, un grupo de científicos de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, formó lo que ellos llamaron un club de ciencias experimentales. Y empezó a realizar experimentos y a discutir sus resultados, ¿no? Al incluir la palabra experimental en su nombre, este grupo reconocía su adhesión a las ideas de la ciencia de Bacon en vez de las de Aristóteles, ¿no? O sea, eran inductivistas, si quieren ustedes, ¿no? En noviembre de 1660, ¿no?, el grupo se convirtió en la entidad más formal y escribieron estatutos, se denominaron Sociedad Real de Londres. Y entre los 12 socios originales de la sociedad estaban incluidos Christopher Wren y Robert Boyle. Boyle, que hemos visto que Bacon mostraba su aparato, ¿no? El científico inmortalizado en la famosa ley de Boyle, que relaciona la presión y la temperatura de una masa de gas a su volumen y que finalmente produce la ley del gas ideal, ¿no? Los socios pagaban cuotas anuales y se reunían semanalmente para realizar investigaciones científicas a través de experimentos, ¿no?, o métodos descriptivos. Hola. Doctor, estamos aquí escuchándole. Buenas noches, doctor. Doctor, su micrófono está desactivado. ¿Por qué lo han cortado? Les digo. Todo el tiempo andan boicoteando la clase ustedes. Nuestra rebeldía, doctor. ¿Qué? Parte de nuestra rebeldía, doctor, decía. Rebeldía les voy a dar, los voy a meter en una matraza de Boyle para que aprendan. Bueno, el asunto es de que los ingleses empezaron todo esto y le dieron el nombre de... Le dieron el nombre de clubs. Ese es el nombre original, ¿no? Los clubs. Entonces, los clubs tenían esa función de debate, de discusión de ideas, ¿no es cierto? Los socios, porque un club tiene socios, ¿no es cierto?, se rotaban las responsabilidades para las reuniones semanales, lo cual se convirtió en un problema de coordinación. Así, el año 1662, la Sociedad Real contrató a un asistente para Boyle, que era el presidente, Robert Hooke, que lo denominaban curador de experimentos, ¿no? Curador, como ustedes saben, hoy en día
se usa para las personas que son expertas en pintura y valoran, digamos, una pintura, con la responsabilidad de concebir y realizar los experimentos de investigación semanal. En 1665, la sociedad empezó a publicar su revista, que se llamaba Philosophical Transactions of the Royal Society of London, que describía no solamente los eventos de la reunión semanal, sino los resultados de las investigaciones científicas de sus miembros. Y fuera de las reuniones, digamos, semanales, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy interesante porque es el principio de lo que se va a conocer ya después como revistas científicas, ¿no? La sociedad real crea el marco para la sociedad profesional moderna, ¿no? Al reconocer oficialmente la importancia de la comunidad para acumular conocimiento científico dentro de los campos de las ciencias, la matemática y las ingenierías, donde hay varios miles de sociedades profesionales en todo el mundo, en todo el mundo. En este curso existen ingenieros. Sí, sí, doctor. Sí, doctor. A ver, ¿quiénes son ingenieros? Digan su nombre y rápidamente. Leo Pereira. Leo Pereira, ingeniero en sistemas. Muy bien. Rubén Paco es ingeniero. Ingeniero electromecánico. Sidney Carpio. Aquí, docente del instituto. Francisco Chino. Joaquín Arauz. Ingeniero electrónico, doctor. Elmer Alvarado. Jenny Huanca. Javier Tarqui. Bueno, de todos los ingenieros que he nombrado, ¿quiénes están enterados de que en el mes de julio es la reunión del Colegio de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia? En Tarija. ¿Saben o no saben? No saben. No, doctor, no. No. A Leo, me decepcionan, viejo. Pucha, no puede ser. Doctorado en Ciencia y Tecnología y ninguno va a asistir a la reunión de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, donde se van a presentar investigaciones de alto nivel. Cuevas está pidiendo la palabra. Quería decir que soy ingeniero en telecomunicaciones, doctor. Me enteré de que había reunión del CID en Tarija, pero exactamente la fecha no sabía, doc. En julio es pues la segunda o tercera semana de julio. A mí me han invitado para ir a dar una charla sobre ciencia y tecnología, por eso yo sé. Si me ponen la segunda vacuna voy a ir. Pero los que son ingenieros de este curso, si no van, están aplazados. Ojalá sea virtual, doctor. Presencial, señores. ¿Cómo va a ser virtual? Si son experimentos, se tiene que mostrar ahí. Vamos a instalar un laboratorio de física para mostrar los experimentos. Así que ya saben, señores, los ingenieros. Bueno, la sociedad real creó el marco para estas sociedades profesionales modernas. Y dentro de los campos de las ciencias, la matemática y la ingeniería, hay varios miles, como os digo, ¿no? Un científico puede pertenecer a una o a muchas de estas, dependiendo de su campo y de la variedad de sus intereses y del tiempo que ha estado trabajando como científico. La membresía en una de estas sociedades científicas profesionales constituye un paso importante para los científicos, pues les da acceso a la comunidad de sus colegas, de los cuales pueden aprender, pues, ¿no? Tú aprendes de tus colegas y a los cuales también pueden consultarles sobre sus trabajos, ¿no? Tiene que apagar su manito, Cuevas. Además, muchas sociedades profesionales otorgan premios a los miembros para reconocer los logros en la investigación científica.
La Sociedad Química Americana, por ejemplo, solicita nominaciones para 58 premios nacionales en química que van desde la medalla Priestley, en honor a Joseph Priestley, en reconocimiento al científico servicio a la química, ¿no? Al premio de educación Paul Florey, que reconoce los destacados logros de un estudiante de grado o posgrado, promueve la educación sobre los polímeros, ¿no? Y como en cualquier otra profesión, estos premios reconocen a los individuos que destacan en su trabajo y constituyen importantes logros para un científico, ¿no? Las instituciones de investigación y las sociedades profesionales son esenciales para el progreso científico y para los científicos, pero la mayoría de los científicos buscan apoyo financiero adicional de fuentes externas. Históricamente, la financiación se buscaba a través de las relaciones personales con patrocinadores adinerados. Por ejemplo, la familia Medici financió el trabajo de Galileo Galilei, ¿no? Y a cambio, Galileo nombró a las 4 lunas más grandes de Júpiter que él descubrió con el nombre de Medicea Sidera, las estrellas medicianas, ¿no? Esa fue su pago, si quieren, a lo que le pagaban los Medici, ¿no? Entonces, las estrellas medicianas, ¿no? De Medici viene eso. Más recientemente, los gobiernos han tenido un papel importante en el financiamiento de la investigación científica. Bueno, antes de pasar a los gobiernos, en el caso boliviano, nosotros tenemos la Academia de Ciencias de Bolivia, ¿no? La Academia de Ciencias de Bolivia que, bueno, le llaman ellos no socios, sino miembros de número. Y al mismo tiempo hay la Academia de Ciencias Económicas, la Academia de Ciencias, entiendo que hay la Academia de Ciencias Exactas, de Matemáticas, después hay, si no me equivoco, de varias ramas, ¿no? Y en otras hay lo que se conoce con el nombre de, ¿qué se llama? Sociedades científicas, ¿no? No estoy hablando de los colegios, pues, que tienen una función más de gremio, ¿no? De agremiación. Estoy hablando de las academias, ¿no? Ahora, el problema con las academias es que uno, pues, en Bolivia, los bolivianos, no sé por qué seríamos así, ¿no es cierto? Se pelean, se dividen. Por ejemplo, la Academia de Ciencias Económicas se ha dividido en 2, ¿no? Yo estaba entrando y cuando ya iba a presentar mi ponencia, ¿cierto? Mi disertación de presentación, me llamó un señor que me dijo, yo soy presidente de la otra academia y queremos que usted nos la dé a nosotros. Y le digo, pero yo ya he pagado porque te cobran, ¿no? He pagado inclusive para entrar a la academia, entendía que era una sola. Sí, es que nos hemos dividido. Y ahora, ¿a cuál hay que presentar? Y al final, ¿sabes qué? Tomé una decisión que hasta el día de hoy no me arrepiento. Dije, ni la una, ni la otra. Listo. Entonces, hasta ahora esa ponencia que tengo está pendiente y para que la presente probablemente en la Academia de Ciencias de Bolivia, que es una academia de academias, si quieren ustedes. Pero no pienso volver a entrar a ninguna academia particular porque se pelean, como si fuera sindicato, ¿no? Es una tontera eso. Bueno, más recientemente los gobiernos han tenido un papel importante en el financiamiento de la investigación científica. En los Estados Unidos, el gobierno federal es el promotor más importante de la investigación científica. Aunque el gobierno federal ha apoyado siempre la investigación en los Estados Unidos, como los científicos descritos en el oeste, ¿no? ¿No es cierto? Esos que hemos visto con los cuales se descubrió la bomba atómica, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que no estaba prevista, ¿no? Y bueno, ahí tienen ustedes un caso que me parece que debiéramos, ¿no? No existían agencias federales, ¿no es cierto?, dedicadas específicamente al financiamiento de la investigación científica antes de la Segunda Guerra Mundial.
En cierta manera, esta guerra fue como una especie de revolución científica en los Estados Unidos porque sentó las bases para la creación de agencias de financiamiento federal como la Fundación Nacional de Ciencias, National Science Foundation, que fue la que ha dado curso, digamos, a todas estas investigaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, Vannevar Bush dirigió la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, que era la Office of Scientific Research and Development, ¿no?, fundada al comienzo de la guerra para financiar la investigación que tuviese una aplicación inmediata a las actividades de la guerra. O sea, todo lo que era para aplicarse en la guerra, te lo financiaba, ¿no? Aunque la misión de la Office of Scientific Research and Development se enfocaba en la investigación que tuviese una aplicación inmediata a los esfuerzos de guerra, Vannevar Bush se dio cuenta que muchas de estas aplicaciones dependían de la investigación científica básica en las ciencias materiales, o sea, en física y en otras disciplinas, ¿no?, como la química. Y como resultado, el apoyo gubernamental de la investigación llamada básica casi se triplicó durante la guerra. Al finalizar, esta oficina tenía que desaparecer y Bush escribió un influyente ensayo en 1945 que se tituló La ciencia, la frontera infinita, Science, the Endless Frontier. De hecho, que proponía la creación de la Fundación de Investigación Nacional, ¿no? Este señor Vannevar Bush creía que el gobierno debe aceptar nuevas responsabilidades para la promoción del flujo del conocimiento científico nuevo y del desarrollo del talento científico de nuestra juventud. Estas responsabilidades son competencia del gobierno porque afectan de manera vital nuestra salud, trabajo y seguridad nacional. A través de la historia, muchos gobiernos han apoyado la investigación de la defensa nacional, pero Bush recomendó convincentemente que el gobierno apoyase la investigación científica básica, aunque no tuviese una aplicación inmediata, y sugirió que el financiamiento debía otorgársele a los científicos mediante un proceso competitivo de fondos en vez de darse como un favor. Durante los primeros 5 años, su propuesta fue criticada, revisada y sometida a transacciones políticas. Finalmente, en el año 1950, el Congreso aprobó la creación de la Fundación Nacional de Ciencias, ¿no?, con un presupuesto inicial de 15 millones, ¿no?, de dólares, que es pues muy poco, ¿no?, para investigación, de los cuales la mayor parte se utilizaría para que los científicos investiguen. Actualmente la National Science Foundation es una de las instituciones de financiamiento más importantes de Estados Unidos. El 2006 recibió 40,000 propuestas de investigación y financió aproximadamente 11,000. Imagínense eso, un 25%, casi un 30%. Y con un presupuesto de 5,600 millones de dólares. De 15 a 5,600, miren cuánto ha crecido. Y 4,300 son para investigación específicamente, ¿cierto? Todo lo demás es compras de equipos, etcétera, ¿no? Muchas de las agencias gubernamentales, bueno, este dato que está dando aquí, ¿no es cierto?, muestra claramente la importancia que tiene la investigación científica en Estados Unidos. En Bolivia, la tesis que les he mencionado del señor Blitz Lozada menciona que hemos gastado en investigación entre el 2004 y el 2014 aproximadamente 100,000 bolivianos. ¿Te puedes imaginar eso? El 0,00003% del presupuesto general de la nación. ¿Podemos competir con Estados Unidos en esas condiciones? ¿Creen ustedes que podemos? No, negativo, doctor. Negativo, pues, Rubén. ¿Cómo vamos a competir con esa diferencia tan grande que tenemos, ¿no es cierto? Y ojo que la investigación científica que están haciendo los chinos en este momento es más cara todavía que la norteamericana, con menos resultados. Eso es interesante. Uno podría preguntarse, ¿eso significa entonces que los chinos son más tontos, más sonsos, tienen menor formación? La respuesta es simplemente lo siguiente.
formación básica. Si no tienes una buena formación de colegio en química, física, matemáticas, o sea, formación básica, no te puedo exigir yo de que tengas grandes científicos, ¿no es cierto?, posteriormente. Entonces, eso ha quedado demostrado, que es la formación básica. Lo que dijo Vannevar Bush el año 1945 con ese artículo, La ciencia, ¿no es cierto?, un mundo sin fronteras. Entonces, si no gastamos plata en formar mejor a nuestros estudiantes en el ciclo, digamos, preuniversitario, no vamos a conseguir. O sea, habrá una lumbrera, 2, 3, pero nada más. Muchas de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos proveen fondos para la investigación científica, incluidas el Departamento de Energía, el Instituto Nacional de Salud, el Departamento de Defensa. En realidad, la creación de este texto que están leyendo es parte del Departamento de Educación de los Estados Unidos y parte del dinero que se utilizó para reunir expertos que discutieron lo que había que incluir en la serie de lecturas sobre el proceso científico y la función que tienen las instituciones científicas en el proceso científico. Este texto que estamos ahorita revisando nosotros, es parte de esas investigaciones que han sido financiadas. Recientemente se estimó que en 1997 todo el gasto gubernamental para la ciencia y la investigación científica en los Estados Unidos fue el 2,5% del PIB, o 300,000 millones de dólares, a mayo del 97. Las propuestas de investigación para financiación federal son comúnmente evaluadas sobre la base de la relevancia que tienen dentro de las prioridades de una agencia de financiamiento y del mérito científico de la propuesta en sí, tal como lo determina la revisión de colegas. De esa manera, las propuestas entregadas a la mayoría de las agencias se revisan internamente y también se envían para que otros científicos las revisen, porque si no, de lo contrario, llegan las propuestas y ¿quién va a revisar las propuestas? Tienes que tener un equipo de gente, ¿no es cierto? Y a eso se le llama, la revisión de pares, ¿no? Que es lo que se usa mucho hoy en día, ¿no es cierto? Se usa mucho para, ¿qué se llama? Por ejemplo, cuando hacemos acreditación de nuestras universidades, son tus pares los que te tienen que decir si estás haciéndolo bien o mal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la UNSA nuestros pares son la UBA y la UNAM. La UBA es la Universidad de Buenos Aires, la UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esos son nuestros pares, ¿no? Y a su vez, ¿no es cierto?, nosotros somos pares, o sea, revisamos, digamos, si quieren ustedes, la acreditación de universidades por ejemplo, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Yo he viajado ya 2 veces para ver sus avances, digamos, científicos y acreditar esta Universidad de Porto Alegre en Brasil. Y la otra universidad con la cual también somos pares es la Universidad de Chile, pero la que tiene sede en Antofagasta. Yo también he viajado a Antofagasta ya 2 veces y para ver cuáles son los avances que tienen y en qué rubros, ¿no? Entonces, esa es la revisión de pares, ¿no?, en investigación científica. Las fundaciones privadas y las corporaciones ofrecen otros medios de apoyo financiero para muchos científicos. El Instituto Médico Howard Hughes, ¿no es cierto?, es un instituto que es un instituto, ¿no es cierto?,
Es una organización no gubernamental que ofrece hasta $700 millones al año, principalmente para la investigación biomédica y $800 millones al año para educación científica. Están más familiarizados tal vez ustedes con la Fundación Bill y Melinda Gates, que es fundada por el fundador de Microsoft, que otorga fondos en proyectos de salud pública y desarrollo. ¿Alguno de ustedes ha accedido? Bueno, el otro día Martín nos dijo que había accedido a fondos de la Fundación Ford, ¿no es cierto? Yo he sido financiado por una fundación española, por una fundación norteamericana, por una británica y por una fundación, pero proyectos chiquitos de investigación he hecho yo, no he sido, o sea, lo que pasa es que financian más investigaciones en el área de ciencias puras y naturales, ¿no? Pero hay estas investigaciones, digo, estas fundaciones, ¿no? Con eso pasamos a ver la influencia de las instituciones científicas. Entonces, en conjunto, estas instituciones científicas de investigación, asociaciones profesionales y de financiamiento, forman una gran parte de la comunidad científica. En las mismas, los científicos interactúan entre ellos, comparten ideas, hacen revisiones de trabajos de sus colegas, garantizan fondos para la investigación y obtienen acceso a localidades y establecimientos. Y todo esto facilita el proceso de investigación y conduce al progreso científico. Cada una de estas instituciones también es capaz de influenciar la dirección del progreso científico de su propia manera, ¿no? Los gobiernos están sólidamente influenciados por factores y motivos políticos y sociales. Evidentemente, la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial provocó el enfoque en la investigación científica, que a su vez encauzó la energía nuclear para hacer armas, ¿no? Sin la motivación de esta guerra mundial, es probable que el gobierno no hubiese considerado esencial esta investigación y no se hubiese continuado la investigación científica. Las agencias federales de financiamiento continúan fijando las prioridades de la investigación y presentan solicitudes para fondos de científicos que tratan estas prioridades. De igual manera, las universidades pueden influenciar la dirección de la investigación científica de sus instituciones. La administración de las instituciones o el profesorado eligen las áreas de investigación para las cuales se contratan profesores nuevos, y estas decisiones pueden ser producto de la solicitud de donantes o reflejar el deseo de mantener la fortaleza académica de un área en ese momento y de potenciar la fortaleza de otras áreas. Ese es el caso, por ejemplo, en la UNSA del famoso planetario Max Schreyer, ¿no? Max Schreyer era un donante que nos dio la plata para poder hacer el planetario, y con eso tenemos un lugar donde se lleva a los chicos de colegio a las promociones, cada día una promoción diferente, a que conozcan, digamos, cómo es el universo, cómo están dispuestas, ¿no? Las estrellas, la Osa Mayor, la Osa Menor, los planetas, los astros, en fin, los sistemas solares. Pero fuera de eso, digamos, como hemos visto que las demás donaciones son donaciones que vienen más bien de gobiernos, como el caso de Francia para el Instituto Boliviano de la Biología de la Altura, o, por ejemplo, las donaciones que hemos obtenido para el Laboratorio de Farmacia y Bioquímica, ¿no es cierto?, de una fundación norteamericana. Son cosas muy aisladas, no hay nada totalmente estructurado, ¿no? Las asociaciones profesionales generalmente tienen menos influencia sobre la dirección de la investigación, de los colegios profesionales que llamamos aquí, ¿no? Aunque frecuentemente son responsables de promover áreas de investigación particulares a través de publicaciones, ¿no? Además, pueden distribuirle al gobierno y al público declaraciones de sus posiciones y conclusiones sobre cómo las investigaciones que sus miembros han realizado afectan al público en general. Por ejemplo, la declaración de la posición sobre el cambio climático de la Organización Geofísica Americana empieza así: las actividades humanas están alterando cada vez más el clima de la Tierra. Estos efectos se añaden a las influencias naturales que han existido en la historia de la Tierra. La evidencia científica indica sólidamente que las influencias naturales no pueden explicar el rápido aumento de las temperaturas mundiales de la superficie terrestre observadas en la segunda mitad del siglo XX. O sea, esta declaración
busca enfatizar la importancia del conocimiento científico en la toma de decisiones de políticas para que se las considere legítimas. Deben estar dentro del ámbito de la investigación que la sociedad profesional promueve y que la mayoría de sus miembros aprueba. Este tipo de declaraciones de las instituciones en la comunidad científica, ¿no es cierto?, deben recalcarle al público en general que cuestiones como el cambio climático están sólidamente respaldadas por múltiples líneas de evidencia. No sé si ustedes han recibido, por ejemplo, esta nueva tecnología que acaba de aparecer, donde el Google Earth, ¿no es cierto?, muestra los cambios que se han producido, ¿no es cierto?, en los cambios que se han producido en la corteza terrestre, ¿no es cierto? ¿Han visto eso ustedes? ¿Han visto o no han visto? Algo sobre la Sí. deforestación, si no me equivoco, doctor. No solo deforestación, sino también los deshielos. Los, Sí, también, pero más yo vi sobre deforestación, doctor, eso fui. los cambios históricos también, doctor. Cambios históricos. ¿Han visto eso? Pero, Sí, sí, sí. a ver, se lo estoy buscando para mandárselos y para que puedan ver ustedes, porque eso me parece un avance tecnológico muy relevante y muy accesible para que ustedes puedan ver, ¿no es cierto?, cómo está en este momento la situación del planeta, ¿no? El planeta está cambiando muy rápidamente y no veo yo que estemos haciendo nada para que ese cambio, digamos, sea para bien, sino más bien está yendo para mal, ¿no? Entonces, tenía por aquí yo digamos, la presentación y dije, se las voy a pasar a los de ciencia y tecnología para que vean cómo estamos cambiando, ¿no? Pero no se me ha pasado, mira. No hay. Yo francamente dije, esto es ideal. Bueno, se los voy a buscar. A ver si está en la página de docentes. Puede ser que esté en la página de docentes. No, no está en la página de docentes. Por ejemplo, estas investigaciones que han hecho ¿qué se llama? ¿Qué se llama este país? Pues del Asia, uno de los tigres del Asia. Ahí se los acabo de pasar. En Singapur. En Singapur ya no están comiendo ni carne de vaca ni carne de pollo. Es carne de vaca y de pollo, pero producida en laboratorio. Se los acabo de pasar. Y eso les muestra a ustedes de que estamos yendo rumbo a un mundo en el cual está demostrado que el calentamiento global, entre otras cosas, se produce porque el agujero de ozono es a raíz de los famosos gases, ¿no es cierto?, que produce el dióxido de carbono. Y aunque no crean ustedes, el pedo de la vaca es una de las influencias. Nosotros en Bolivia tenemos 6 millones de vacas de ganado vacuno, y eso lógicamente influye en que tengamos este problema, ¿no? Entonces se va a comenzar a producir carne de pollo y carne de vaca, ¿no es cierto?, de una manera que sea en laboratorio, como les digo. Ya no queremos que haya vacas y pollos. El problema del pollo es el tema de la alimentación, ¿cierto? Comen alimentos balanceados y esos alimentos balanceados están en base a maíz, a trigo, y eso ocupa, ¿no es cierto?, una serie de espacios que no
no son recomendables que se utilicen, o sea, están deforestando, ¿no? El país, bueno, no el país, el planeta. No, no tengo aquí. Tengo que buscar. Eso es con relación a los temas del cambio climático. Lamentablemente, también la influencia que tienen las instituciones en el proceso científico no siempre es positiva. Algunas historias recientes en medios de comunicación han menospreciado el altavoz, el posible sesgo que las compañías farmacéuticas ejercen sobre investigaciones de las instituciones médicas, y ya está ampliamente aceptado el impacto negativo que la industria del tabaco tuvo sobre la investigación del impacto de la salud del humo de los cigarrillos, ¿no? La exploración espacial es otra área controvertida de la investigación científica, porque el anuncio que hizo George Bush el año 2005 sobre la iniciativa para mandar a seres humanos a Marte y volver a la Luna fue criticado por instituciones como el Instituto Físico Americano, cuyos miembros notaron que se habían desviado fondos de otros programas como el mantenimiento y reemplazo de satélites que recogen datos sobre el clima y que ayudan a que las comunidades se preparen para casos de climas severos como huracanes, para financiar esta iniciativa de la exploración espacial. Aunque quisiéramos imaginar que los científicos solo los empuja la curiosidad e interés sobre cuestiones científicas, la realidad es que la disponibilidad de fondos puede frecuentemente ser una de las fuerzas motoras detrás de la investigación, y estas prioridades de financiamiento cambian dependiendo de la época. La mayor influencia que tienen todas las instituciones científicas, sin embargo, es en el proceso científico, en el progreso científico. Piensen que son estudiantes, aunque es posible que puedan entender por cuenta propia fuera de una institución académica, sería más difícil encontrar personas con conocimientos para que les ayuden cuando los necesitasen. Determinar qué libros y recursos son más útiles y trabajar con un grupo de colegas, lo mismo sucede con la ciencia. Aunque se puede encontrar pensamiento científico en diferentes lugares y comunicar el trabajo que con el tiempo permitirá acumular el conocimiento científico. ¿Cuáles son los conceptos clave, entonces, a partir de todo lo que hemos visto hasta aquí? El primer concepto clave es que la comunidad científica incluye instituciones y sociedades profesionales que apoyan a los científicos física, intelectual y financieramente. Lo segundo es que estas instituciones de investigación incluyen universidades, laboratorios nacionales, agencias gubernamentales, corporaciones, ¿no?, que ofrecen el espacio físico y el apoyo para la investigación científica. Tercero, que sociedades profesionales también promueven interacción entre personas que trabajan en diferentes instituciones, ya que organizan reuniones y publicaciones, ¿no? Tal vez la sociedad profesional que más se mueve en este tema es las sociedades científicas en el área de salud, ¿no? Yo les comenté que el área de salud tiene 7 colegios profesionales: colegio médico, colegio de enfermeras, colegio de farmacéuticos, colegio de odontólogos, colegio de laboratoristas, en fin, imagenólogos, y tiene 28 sociedades científicas: sociedad de pediatría, de ginecología, de geriatría, de psiquiatría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada congreso de psiquiatría, de psiconeurología, de neurocirugía, lo que sea, reúne gente que lleva ponencias, ¿no es cierto? Y en esas ponencias se encuentran, bueno, varios temas que pueden ayudar a que mejore, digamos, el desempeño de esos profesionales. Entonces, es muy interesante los congresos de los médicos, y además es muy democrático porque pueden asistir médicos de cualquier parte del mundo, ¿no? Muchos de estos médicos tienen que pagarse pasajes y hotel, digamos, ¿no?, y estadía. Pero vale la pena porque es una forma de estar permanente, anualmente actualizándose, ¿no? Se actualizan cada año. Además, una cosa más tienen a favor los médicos que yo siempre he admirado, y es que todos los ascensos, las promociones que logran dentro de la carrera sanitaria es en base, digamos, a nuevos estudios. Los posgrados en salud, digamos, diplomados, maestrías, no hay tanto doctorado, pero diplomados y maestrías les ayudan a acumular puntos que les permiten la promoción, ¿no?
Eso no sucede en otras profesiones de una manera tan sistemática como en salud. Y eso es de admirar, porque así debiera ser, así debiera ser. Ahora hay que tomar en cuenta que buena parte del personal, digamos, de salud, está o en la seguridad social o en el sistema público de salud, que son los que adoptan estos criterios. Si la mayor parte estuviera en el sector privado, como por ejemplo en el sector de ingeniería, por ejemplo, de las ingenierías, de repente esto no funcionaría de esa manera, pero eso ayuda a que los posgrados sirvan, más los congresos sirvan de una especie de permanente actualización que hacen los médicos, digamos, en su profesión. Los gobiernos, la industria privada y otras instituciones proveen apoyo financiero para la investigación científica a través de becas y contratos de investigación. Ese sería un cuarto concepto clave, ¿no? Estas instituciones fijan prioridades en investigación, de ahí que tienen un efecto sobre ellas y hasta las pueden influenciar, ¿no? En cuanto a políticas científicas, es un área de la política pública que se centra en la promoción de la investigación y el conocimiento científico. Los temas incluyen el financiamiento de la ciencia, la carrera de los científicos, la traducción de descubrimientos científicos e innovación tecnológica para promover el desarrollo de productos, la competitividad, el crecimiento y el desarrollo económico. La política científica se centra en la producción de conocimientos y el papel de las redes de conocimientos, las colaboraciones y la compleja distribución de conocimientos especializados, equipos y conocimientos técnicos, diseñar procesos y un contexto organizacional para la generación de ideas innovadoras en ciencia y tecnología, que es una preocupación central de la política científica, ¿no? La política científica se ocupa, por tanto, de todo el ámbito de las cuestiones, digamos, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con ciencia, ¿no? Una gran y compleja red de actores influye en el desarrollo de la ciencia y la ingeniería, que incluye a los responsables gubernamentales de políticas científicas, empresas privadas, incluyendo empresas nacionales y multinacionales, movimientos sociales, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, universidades y otras instituciones de investigación. Además, la política científica es cada vez más internacional, tal como lo definen las operaciones mundiales de empresas e instituciones de investigación, así como las redes de colaboración de organizaciones no gubernamentales y la naturaleza de la propia investigación científica. La política estatal, ¿no es cierto?, ha influido en el financiamiento de la obra pública, ¿no? Y la ciencia desde hace miles de años, datando por lo menos de la época inclusive de los moístas, que inspiraron el estudio de la lógica durante el periodo de las 100 escuelas de pensamiento y el estudio de fortificaciones defensivas durante el periodo de los estados en guerra en China. Estas recaudaciones generales de mano de obra y cereales se utilizaban para financiar grandes obras públicas en China, incluida la acumulación de grano para la distribución en tiempos de hambruna, la construcción de diques para controlar inundaciones de los grandes ríos, la construcción de canales y esclusas y la construcción de puentes. Los académicos de aquel momento demostraron así un gran dominio de la hidráulica, ¿no? En Italia, Galileo Galilei señaló que la tributación individual de cantidades mínimas podría financiar grandes sumas al Estado que podrían financiar su investigación sobre la trayectoria de las balas de cañón, por ejemplo. Imagínense, ¿no? La profesionalización de la ciencia en el siglo XIX fue en parte facilitada por la creación de organizaciones científicas como la Academia de Ciencias y el financiamiento estatal de las universidades de sus respectivas naciones. En el siglo XX se destacan los consejos nacionales de investigación, ¿no? O consejos nacionales de investigación, ciencia y tecnología, ¿no? El más famoso es el CONACYT de México, ¿no? ¿Qué tipos de política científica de investigación básica o aplicada se han hecho, ¿no? Los programas que se financian a menudo se dividen en 4 categorías. Investigación básica, investigación aplicada, desarrollo e instalación y equipos. La investigación translacional es un concepto más reciente que busca salvar la brecha entre ciencia básica
y aplicaciones prácticas, ¿no? Se traslada, si quieren ustedes, lo básico a aplicado. Muchos gobiernos han desarrollado organizaciones de investigación y desarrollo de riesgo para acercar la investigación teórica básica a la ingeniería práctica, ¿no? La ciencia básica intenta estimular avances de conocimiento. Los avances a menudo llevan a una explosión de nuevas tecnologías y enfoques. Una vez que el resultado básico se desarrolla, es ampliamente publicado. Y por otro lado, la investigación aplicada y el desarrollo de tecnología buscan la implementación de soluciones sobre la base de la ciencia ya creada. El énfasis es dado generalmente a proyectos que aumentan el conocimiento estratégico y comercial. En la carrera por aumentar la competitividad nacional existe el riesgo de que los países pierdan de vista el viejo adagio de que sin ciencias básicas no habría ciencia para aplicar. La investigación básica genera los nuevos conocimientos que dan lugar a las aplicaciones de carácter comercial o no, ¿no es cierto? Con eso vamos al concepto de megaciencia o ciencia pequeña. La megaciencia o big science en inglés se refiere a proyectos en gran escala, usualmente dirigidos o al menos financiados por gobiernos nacionales, asociaciones gubernamentales o internacionales. El ejemplo es el Gran Colisionador de Hadrones, ¿no? Este es un experimento, un equipo que se ha trabajado para la investigación en el espacio, ¿no? No solamente físicamente en el país. Esfuerzos individuales o de que pequeños grupos, lo que en el inglés se llama small science, ¿no es cierto?, tienen significativo impacto, especialmente en lo que concierne a resultados teóricos o proyectos tecnológicos que pueden desarrollarse con recursos limitados. Ellos constituyen la mayor parte de la investigación científica. Tal vez los dos más destacados últimamente han sido este experimento que ha logrado, digamos, potabilizar agua del mar, ¿no? En base a una maquinita sumamente, yo diría, artesanal. Y el otro que se ha logrado es bajar los costos de los paneles solares para captación de energía solar. Y entonces, antes eran unos paneles inmensos, ahora son pequeños y son mucho más baratos. Entonces, evidentemente, son las dos grandes small science, ¿no?, investigaciones aplicadas que se han hecho últimamente. El principio de Haldane es, en cuanto a control académico gubernamental de la investigación, es el que funciona, es la idea de que las decisiones sobre qué gastar los fondos de investigación deben ser hechas por los investigadores más que por los políticos. Esto se atribuye a Richard Bardon Haldane, quien en el año 1904 y de 1909 al 18 presidió diferentes comités y comisiones de investigación británica que recomendaron esta política. Como prerrogativa general se busca impedir la politización de la ciencia y asegurar una eficiente distribución de recursos de acuerdo a las necesidades de la comunidad científica. La mayoría de los países desarrollados suelen tener un organismo nacional específico que supervisa la política nacional de ciencia, incluida la tecnología y la innovación. En el caso de los países en desarrollo, muchos siguen la misma tendencia. Muchos gobiernos de países desarrollados proporcionan fondos considerables, ¿no es cierto?, sobre todo a las universidades para la investigación científica, así como la investigación en ciencias sociales. Mucho de esto no pretende dar resultados concretos que pueden ser comercializables, aunque la investigación en campos científicos puede conducir a resultados que tienen tal potencial. La mayoría de las investigaciones universitarias tienen como objetivo obtener publicaciones en revistas académicas revisadas por pares. Es lo que les he comentado yo que uno hace, digamos, permanentemente, ¿no? Un organismo de financiación es una organización que proporciona fondos de investigación en forma de proyectos o becas de investigación. Los consejos de investigación son agencias financiadas por el gobierno que se dedican al apoyo de la investigación en diferentes disciplinas y la financiación del posgrado. La financiación de los consejos de investigación suele ser competitiva. Argentina, vamos a dar los ejemplos de algunos países, ¿ya?, para que conozcan. En Argentina, los principales organismos son el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, el CONICET, que pertenece al gobierno nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, así se llama. También el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto de Tecnología Industrial y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. A ellos se suman los fondos de investigación provenientes de universidades nacionales y ministerios provinciales. En el Brasil, señores,
tenemos un organismo que se llama el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el CNPq, en portugués, ¿no? Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico. Una organización de gobierno federal brasileño que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así se llama ese ministerio. No hay ese ministerio en Bolivia. La Fundación de Investigación de Sao Paulo, la FAPESP, ¿no? Que en portugués es Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo, ¿no? Que es una fundación pública ubicada en el estado de Sao Paulo. Son las más destacadas, digamos, en esta área, ¿no? En el caso de Chile, tenemos el Sistema Nacional de Innovación que se encuentra fragmentado y desintegrado institucionalmente. Aún así, el principal organismo es la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, el CONICIT, que se fundó en el año 1967 y dependiente del Ministerio de Educación. Este organismo se encarga de la asignación de fondos de investigación, así como también, ¿no es cierto?, becas para estudios nacionales e internacionales de posgrado, la Iniciativa Científica del Milenio y la Corporación de Fomento Productivo son otras agencias que están relacionadas con la investigación aplicada, los cuales dependen del Ministerio de Economía. Desde el final de la dictadura de Pinochet, la política científica en Chile ha sido mayormente propuesta por comisiones presidenciales ad hoc. Actualmente en Chile está en discusión un proyecto para la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología impulsado por la más reciente Comisión Presidencial de Ciencia para el Desarrollo. En España, la política científica está gestionada por la Secretaría General de Investigación, perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación. También juega un papel relevante el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, ahí tienen la copia de la primera carta que envió el señor Albert Einstein, ¿no es cierto?, al señor Theodore Roosevelt para que se empiece la investigación científica nuclear en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tienen el logo de la Fundación Nacional de Ciencias, National Scientific Foundation, para que tengan ustedes pruebas, digamos, semiológicas de todo lo que explica. Tiene la palabra Martín Mercado. No, estimado doctor, muchas gracias. Esta vez no había pedido la palabra. No estoy con la mano levantada. Pero así has hecho, pues. Tal vez al mover la hoja de apuntes, lo lamento. Bueno, pero sería bueno que nos comentes cómo fue el caso de tu intervención con las fundaciones que financiaron tus investigaciones. Claro que sí, con todo gusto, y eso entra dentro de la exposición que usted brillantemente nos ha brindado el día de hoy. Los fondos para la investigación que yo realicé el año 2019 provinieron de manera completa del Estado alemán y es de una instancia gubernamental conocida como el DAAD, que es los fondos para la investigación y becarios extranjeros en Alemania. Ese fondo también apoya eventualmente a estudiantes dentro del país y para los nativos alemanes también, con unas becas también para posgrado por lo general y que van de 1 a 3 años. Hay diferentes niveles de becas, hay las becas de estancia de investigación, las becas de maestría y las becas de doctorado y postdoctorado. En mi caso, tuve la suerte de recibir, bueno, el honor de recibir una beca para una estancia de investigación larga, y eso significó 10 meses pagados para el desarrollo de una investigación en el campo de las humanidades. De manera específica, mi campo se concentró en el estudio de las relaciones corporales, de las experiencias corporales y la constitución de la identidad personal dentro de una propuesta filosófica denominada Nueva Fenomenología del profesor Hermann Schmitz, que no ha sido traducida al español, entonces igual le pareció interesante al gobierno alemán y al profesor tutor Michael Großheim allá, pues tratar de elaborar una primera introducción en español a esta propuesta filosófica.
Como era una beca de estancia de investigación, entonces tuve, la verdad, muchos beneficios. Tenía que ocuparme de hacer trabajo documental, trabajo en la biblioteca, participar en los coloquios, eventualmente tenía la libertad de irme a algunos congresos, pude participar de manera muy activa en los círculos de investigación y en los coloquios, en especial de humanidades y de filosofía, específicamente de Berlín y de Heidelberg. Y eso naturalmente ha tenido repercusiones más allá de la beca de investigación y de la estancia en Alemania, porque durante el año pasado hemos podido continuar, pese a la pandemia, con la organización de diferentes coloquios que se han traducido en la publicación de un artículo en alemán con un amigo sobre un profesor español, la publicación de mi introducción a la obra de este autor que todavía no ha sido traducido. La traducción va a salir en este año, la primera traducción que se va a hacer en Colombia, y en otros artículos y libros que se han publicado en esta última fase, ¿no? Y en un grupo además muy dinámico de trabajo entre Heidelberg y Rostock, ¿no? Entonces, creo que los beneficios no solamente son en el momento en que el investigador recibe la beca, sino también la posibilidad de establecer este tipo de nexos y de contactos que se mantienen hasta la actualidad y que ayudan naturalmente a expandir a una red de investigadores. Gracias a ese contacto, por ejemplo, ahora formo parte de una red de investigación sobre fenomenología de la enfermedad, tanto en México como en la Argentina, ¿no? Entonces, eso tal vez como para dar un panorama general de las repercusiones, no solamente del dinero recibido y de la producción inmediata, sino también de los proyectos que se abren a mediano y largo plazo. Bueno, ahí tienen ustedes un testimonio de cómo funcionan las instituciones que trabajan en financiamiento y en promoción de la investigación en ciencia y tecnología en el área de humanidades. Obviamente, como esta experiencia en otras áreas, yo conozco la experiencia que ha vivido, por ejemplo, el ingeniero Fernández, con relación, por ejemplo, al área de matemáticas, ¿no? Que ha sido becado a la Universidad de Bremen y después de eso ha trabajado, digamos, siendo docente 6 meses en una universidad alemana y hoy en día es docente de matemáticas en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Bueno, él ya era antes, pero ahora hace además investigación matemática. Está la experiencia que también ha tenido el ingeniero, el doctor Zapata, que es conocidísimo físico en la Universidad Mayor de San Andrés. Zapata ha tenido becas de fundaciones españolas, norteamericanas y también francesas y alemanas, y le ha permitido desarrollar varias investigaciones. Ya hemos hablado de las investigaciones que se han hecho en materia agropecuaria, ¿no es cierto? Les he hablado de Roger Vélez, de Carlos Lottenberg, de Catherine Linzer en Santa Cruz, en el Instituto de Investigaciones en Agricultura Tropical, o las de agricultura en Cochabamba, agricultura de valle, digamos. Entonces ahí también hay varios ejemplos, digamos, de que no está lejos de que se pueda lograr estos financiamientos dependiendo del área, digamos, en el que se trate, ¿no? Yo pertenezco a una red de investigación en ciencias económicas a nivel latinoamericano y otra red de ciencias políticas, y justamente la red de ciencias políticas es la que me ha promovido para que yo mañana participe en la cátedra Guillermo O'Donnell, que es una cátedra internacional, a la cual les he invitado que quienes tengan interés en el tema de democracia puedan escuchar. No voy a hablar de Bolivia, voy a hablar de América Latina. Pero bueno, pasemos a la siguiente presentación que tiene que ver con la retórica de la ciencia, imagen pública de la ciencia y cultura contemporánea, ¿no? ¿Cuál es la retórica o retóricas de la ciencia, ¿no? Desde una perspectiva poco reflexiva, pueden ver, ¿no?, la presentación. Sí, doctor. Sí, doctor. Desde una perspectiva poco reflexiva puede pensarse que ciencia y retórica tienen poco o nada en relación. Sin embargo, desde las últimas décadas, el análisis de la ciencia y su composición discursiva retórica ha sido un poco
un foco de interés para la filosofía de la ciencia. O sea, en otras palabras, estamos hablando de la epistemología. Se ha separado a la ciencia de la retórica y a esta última se le ha otorgado una carga simbólica escindida del campo de la ciencia. Pero ¿existe tal relación? ¿Por qué tendría la ciencia que recurrir a la retórica si el conocimiento científico es objetivo, neutro y carente de ideologías? ¿Utilizan los científicos recursos retóricos para argumentar sobre sus descubrimientos? La sobreestimación de la imagen tradicional de la ciencia en la sociedad ha hecho que las respuestas a estos interrogantes nieguen a la retórica como un elemento importante en el discurso científico. No obstante, veremos que esta imagen no es tal. La caricatura de la ciencia como verdadera, objetiva, absoluta, todopoderosa y carente de valores e ideologías es ajena a la imagen de la retórica, la cual ha asociado a la persuasión, a los aspectos subjetivos, a lo posible y al arte de convencer. De esta dicotomía resulta poco provechoso que se asocie a la retórica con el éxito o el fracaso de la comunicación científica. Sin embargo, según algunos autores, la retórica determinaría gran parte de la aceptación, rechazo de descubrimientos o de interpretaciones consensuadas sobre hechos específicos, lo que respondería en parte a su propio discurso retórico tradicional. Un análisis retórico interesante es el realizado por Gerald Holton en su libro Ciencia y Anticiencia, el cual hace alusión a algunos aspectos generales de las teorías elaboradas por los científicos, describiendo cómo ellas emplean la retórica para dar cuenta de sus teorías, para lo cual Holton emplea una metáfora sobre una obra teatral. En el escenario, dice Holton, ¿no es cierto? Cada científico es un actor, ¿no? Y elabora su propio guión, que será representado frente a un público, ¿no? Entonces, el cual corresponde a lectores de sus artículos científicos. Una característica interesante de esta obra teatral es que el público colabora en la constitución del propio guión de la obra y del guión de obras futuras también, ¿no es cierto? Entonces, los actores responden a los requerimientos de su público, modificando sus representaciones. Esto es, en opinión de Holton, lo que ocurre en la actividad científica. O sea, yo soy científico, tengo un público y mi público me da el guión y yo voy respondiendo a ese guión, ¿no es cierto? Y guiones futuros más inclusive. Entonces, los científicos modelarían su propio discurso respecto a quienes van a presentar sus resultados. Esto no debe interpretarse como una modificación del contenido de los mismos, sino que de la manera en que se presentan, y justamente esa manera de argumentar los hechos, que es retórica por ontología, responde a una retórica oficial que niega otras posibles. Entonces, ¿cuál es la retórica oficial de la ciencia? Una construcción del discurso científico en la cual sus propios elementos retóricos estructurales niegan a otros elementos retóricos como constituyentes del mismo. Es una característica central de este discurso. Esto ha generado que en la ciencia se restringiera el uso de ciertos elementos retóricos y se haya privilegiado a los tradicionalmente constituyentes, favoreciendo un estilo retórico particular, lo que corresponde a la retórica oficial de la ciencia. La retórica oficial de la ciencia representa aquella elevada valoración de la imagen científica, la cual nos ha hecho suponer que no existen intenciones en los científicos que pretendan persuadirnos sobre algunas de sus descripciones de la realidad o sobre sus descubrimientos, ya que estos, al ser transcripciones literales y codificadas desde la naturaleza, se validarían en sí mismos, ¿no es cierto? Esta retórica en particular presenta un doble discurso, emplea un estilo descrito por David Locke como poseedor de una prosa sin agente, verbos en voz pasiva y características que cosifican las cualidades de los elementos, el cual se fundamenta en una aparente neutralidad para referirse a hechos determinados y por otro lado niega a otras retóricas quizá más explícitas o más personales, ¿no? Este discurso fundamentado epistemológicamente, en el cual un científico y sus mentes no estarían afectados por ningún tipo de valores, intereses u objetivos ajenos a los estrictamente científicos, ha constituido una piedra angular de la actividad científica durante muchos siglos. Hasta ahora, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo,
que hay artículos en algunas revistas científicas. Hoy día estaba viendo eso. Que al final del artículo dice ninguno de los autores tiene compromisos, ¿no es cierto?, de ninguna naturaleza. Eso es interesante, ¿no? Este discurso que se alimenta a sí mismo por medio de la producción científica busca reafirmarse y mantenerse, reflejando una objetividad e impersonalidad que haga perdurar esa imagen supuestamente neutral con respecto a la siempre polémica objetividad. Locke refiere que la objetividad aparente es el resultado de la decisión tomada sobre el uso del lenguaje y no la causa de este, ¿no? Este David Locke, por si acaso, no tiene nada que ver con John Locke, que es el filósofo, ¿no? El lenguaje de la retórica oficial de la ciencia no es la lectura objetiva de la realidad, sino que es una interpretación y representación sobre un hecho en particular, de manera que en la construcción del discurso se sesgan muchas variables, se priorizan otras, ¿no es cierto? Se emplean de ideologías determinadas, valores específicos, y responde a los intereses particulares de cada científico. Así, esta retórica oficial devela que la creencia sobre la cual se sostiene el mito objetividad es reemplazada por la concepción de ciencia como una construcción consensuada sobre la descripción de algunas ideas respecto a lo que se pretende que la realidad sea, ¿no? Lo que indica que los científicos, al poseer su propia retórica, utilizan la misma para pensar, hablar y hacer, aumentando una y otra vez sus ideas preconcebidas sobre la ciencia. Esta retórica se mantiene en la formación de profesionales, instaurándose la idea de que al ser objetiva, verdadera e incuestionable, la ciencia les da las herramientas para desempeñar su función. Específicamente, esta última idea ha estado generando quiebre en las 10 últimas décadas, ¿no? Y hoy se presenta más bien una idea diferente, aunque no se integraba a la retórica, aún dentro de la discusión. Continuaremos con esta temática en breve para revisar cómo obras que se llama retóricas, cómo otras retóricas entran en juego para validar el conocimiento científico. Gerald Holton realiza dos distinciones conceptuales respecto a cómo la retórica entra en juego con la ciencia. Ambas influirían fuerte y determinantemente en todo el quehacer científico. La primera corresponde a la retórica de proposición, la que expresa los temas objetivos, productos y descubrimientos científicos de los cuales los científicos están convencidos de su utilidad y verdad, por lo que pretenden que ese conocimiento sea aceptado por su comunidad, de modo que deben persuadir a otros científicos sobre los hallazgos y convicciones. Y por otro lado, la retórica de apropiación o rechazo, ¿no? O sea, la primera es la retórica de la proposición, la otra es la retórica de la apropiación o rechazo, que corresponde a las impresiones, respuestas y reacciones de las comunidades científicas frente a los comunicados, pues a las investigaciones, ¿no?, de sus colegas. En opinión de Holton, vamos a descubrir quién es. Bueno, no sé si es Maribel Condori o si es Boris García. No, Boris García no. Sara Vázquez. O si es Noeli Condori.
o Anna Shirley Paredes, debe ser, ¿no? Bueno. Decía que en opinión de Holton, la interacción entre estos dos tipos de retórica puede derivar en éxito o fracaso sobre la actividad científica en general. ¿No? Por un lado, tenemos a cómo los científicos realizan sus comunicados, la forma de articular sus artículos. Recordemos que la más aceptada corresponde a la retórica oficial. Y por otro está la forma en la cual las comunidades científicas responden a esos comunicados o artículos, los cuales por lo general emplean el mismo tipo de retórica. ¿No? De aquí que podamos concluir que la retórica oficial de la ciencia pertenece a un subgrupo dentro de la retórica de proposición o proposicional y a la retórica de apropiación o rechazo, debido a que emplean maneras similares de comunicación. De todos modos, existen muchísimos ejemplos acerca de cómo, empleando un tipo de retórica diferente, ciertos científicos han validado sus perspectivas a lo largo de la historia de la ciencia. Algunos ejemplos son el caso de Niels Bohr y Albert Einstein, ¿no es cierto? En su libro El origen de las especies de Darwin, ¿no es cierto? Y también sobre Galileo Galilei, que son algunos de los científicos que han validado o han mandado, digamos, usado las retóricas de proposición para lograr, ¿no es cierto?, la aceptación de la sociedad científica, ¿no? La retórica oficial de la ciencia muestra a los científicos, en palabras de Holton, como los lectores del libro abierto de la naturaleza, por lo que deberían omitir intenciones retóricas para expresar sus interpretaciones respecto a fenómenos particulares. Sin embargo, es así. Cada resultado sostenido en el método científico implica una intención retórica de ser comunicado y posteriormente aceptado en las diferentes comunidades científicas, los cuales atraviesan una serie de filtros hasta constituirse como válidos. Estos filtros, señores, ¿no es cierto? Estos filtros obedecen a una serie de criterios, pero fundamentalmente obedecen al criterio que dice Holton, que es de carácter retórico. La retórica de apropiación o rechazo, al constituir la respuesta determinante de las comunidades científicas respecto a los artículos científicos, representa una membrana fundamental para lo que conocemos como ciencia. Es decir, los criterios científicos, que ya sabemos que implican a la retórica, son los responsables de expandir y promover el conocimiento a otras esferas de la sociedad. Y sin embargo, esos criterios son retóricos, no son científicos. Desde la perspectiva feminista, los estudios de género sobre la ciencia se han realizado reiteradas críticas a cómo lo que supuestamente constituye el conocimiento científico está cargado de sesgos ideológicos en los cuales se ha desplazado a las mujeres fuera del paradigma científico. Esto dejaría al descubierto que en la retórica de apropiación del conocimiento científico, las ideologías sí están presentes y son esenciales para masificar los conocimientos que se entienden por científicos, pero que finalmente representan a solamente un pequeño grupo que realiza ciencia, que históricamente se caracterizan como varones, heterosexuales, blancos, anglosajones, religiosos y de clase media letrada. Holton ha documentado, ¿no es cierto?, cómo teorías que presentan una misma validez y peso teórico han sido seleccionadas por criterios retóricos, luego de los supuestamente científicos, aludiendo a criterios como el gusto o la moda. Estos criterios funcionan como un gran marco en donde tienen cabida ciertas teorías descritas acorde a la estética de dicho marco, en el cual, para su ingreso, dependen de los resultados entre ambas retóricas descritas. Entonces, el juego entre la retórica de proposición y de apropiación o rechazo resguarda la estructura de un marco que busca una forma retórica de interpretación o de presentación de la ciencia y, en palabras de Locke, este marco busca convencer y establecer que lo propuesto es válido, verdadero, objetivo y útil. Un documento científico solo tiene sentido en un marco determinado bajo una estructura específica y en un lenguaje antes señalado. Ha sido creado, y no como se cree descubierto,
desde la oscuridad del desconocimiento. Este marco ha sido manipulado y seleccionado para presentar el conocimiento científico de una forma determinada, de una forma tal que permita su comprensión. El alejamiento de esta manera de presentar los datos e hipótesis genera un rechazo por parte de las comunidades científicas por no mostrar explícitamente la forma en la cual debe presentarse el conocimiento. Esto determinaría la estructura de los artículos científicos y de la comunicación de la ciencia, permitiendo un desarrollo más o menos particular, pero dentro de ciertos límites. Y es lo que un análisis retórico de la ciencia pretende develar. El hecho de que la ciencia sí tiene intenciones retóricas al argumentar sobre sus descripciones e interpretaciones de la naturaleza. Ahora veremos cómo esto puede ser relacionado con la terapia ocupacional y la ciencia de la ocupación. Una aplicación, ¿no? La dicotomía doxa o episteme, es decir, conocimiento científico, opinión, fue establecida por Platón. Y si bien Aristóteles mantuvo la segregación, reivindicó el rol de la opinión como verdad inmediata no sujeta a confirmación, lo que implicó que la reforma retórica se alejara de lo demostrable, con hechos, y tomara lugar en la literatura. Durante siglos el rol de la retórica en la ciencia no se consideró como un objeto de estudio, hasta que movimientos críticos al positivismo lógico y al neopositivismo, como la filosofía pragmatista, permitieran la entrada a otra perspectiva de concebir el conocimiento científico. Entonces, la terapia ocupacional, o sea, la TO, eso, bueno, pondremos si quieren ustedes terapia ocupacional, ya, para que no se confundan, ya, cuando lean. Aparece entre medio de esta discusión en la cual, por un lado, representa fuertes tendencias a utilizar un lenguaje científico y aparentemente neutro, si es que ello puede existir, por la necesidad de validarse en el mundo biomédico, ¿no? Y por otro lado, una tendencia que la hace más crítica e interpretativa, tendiendo a reinventarse en cada década. Según algunas autoras, esto representa una discusión entre sus tendencias estructuralistas y pragmatistas como bases epistemológicas que conforman su fundación, a las cuales probablemente identificaremos en el siguiente ejercicio de análisis. Si bien algunos terapeutas ocupacionales han hecho explícito el uso de la retórica como parte de sus artículos y textos, esto no es lo más habitual, aunque debemos considerar de que en todos se emplean diferentes estructuras retóricas. En las citas recién expuestas podemos identificar esas diversas formas retóricas, las cuales transitan entre la retórica oficial de la ciencia hacia otros tipos de retórica. La primera cita corresponde, ¿no es cierto?, a un manual de terapia ocupacional con respecto a qué acciones se debe desempeñar con personas que presentan algún tipo de disfunción física, ¿no? O sea, si alguien tiene una discapacidad o lo que ahora se conoce con el nombre de capacidades diferentes, ¿no? Lo primero que puede llamar la atención es la tendencia a masculinizar el lenguaje. El paciente, el usuario, los terapeutas, lo cual resulta interesante considerando que las autoras del texto son todas mujeres. La siguiente característica tiene relación con el uso de un lenguaje médico, el cual podemos observar como formal, sin características emocionales, en donde se entrega una instrucción sobre una acción determinada. Con respecto al contenido del texto, se delimita la función o la terapéutica de las otras profesiones y se refiere que no prestaría servicios clínicos especializados, sino que cuidados rehabilitadores, lo que responde a un nivel tan intensivo. Los cuidados rehabilitadores entonces parecerían corresponder a un nivel menos especializado, lo que no deja de ser llamativo, conociendo quiénes realizan las otras acciones en los cuidados agudos, a saber, médicos y enfermeras. La estructura retórica, entonces, si bien se centra en una retórica oficial, deja entrever el modelo desde el cual se realiza la cita, una estructura biométrica y jerarquizada en la cual los y las terapeutas tendrían un papel predominante,
preponderante solo en su campo de acción. Además de las características descritas por Locke sobre la prosa sin agente, lo que se identifica por la supuesta neutralidad se tiende a la cosificación del sujeto. Esto si interpretamos lo que se refiere como recursos asistenciales, lo que podría relacionarse con las afecciones que sufren las personas que ingresan a una unidad de cuidados subagudos, los cuales por cierto son denominados como pacientes. Para concluir, ir cerrando la clase de esta noche además, ya que es -4, la filosofía de la ocupación humana al estudiar la elaboración del conocimiento científico y el ejercicio profesional de la terapia ocupacional para que se entienda, y el conocimiento ocupacional emplea diferentes enfoques en la filosofía de la ciencia, los cuales permiten analizar críticamente al conocimiento y a toda la ciencia como acción. Uno de estos enfoques es la retórica de la ciencia. Hemos visto cómo la ciencia sí es retórica y emplea un estilo particular para autodefinirse, el cual algunos autores como Locke han denominado retórica oficial de la ciencia. Junto con ella, otras categorías retóricas entran en juego para validar lo que se concibe o no como conocimiento científico. Retórica de proposición y retórica de apropiación o rechazo. En este juego, los y las científicas emplean la retórica para argumentar a favor de sus escritos, como los ejemplos que hemos analizado, ¿no? En las historias de cada científico o científica, entendamos también en esta categoría a los profesionales formados en ciencias naturales o formadas o aplicadas como la medicina, podemos comprender cómo están presentes los discursos sobre la objetividad y la validez del conocimiento científico por sobre otras maneras de conocer. Respecto a esto, en la formación de profesionales del área de la salud se entiende implícita y explícitamente que la ciencia médica no es retórica per se. Se presenta como ciencia, esto entendido desde el imaginario colectivo como conocimiento verdadero, sin sesgos de ningún tipo y que por ende no necesita convencer a nadie de que es conocimiento en sí. Una prueba de ello lo encuentran ustedes cuando visitan a un médico. Recién últimamente los médicos le dedican un tiempo al paciente para explicarle cuál es la razón de los males que está sufriendo. Pero usualmente los médicos no se tomaban ese tiempo. Directamente pasaban a explicar cuál iba a ser el tratamiento, te daban la receta, te daban los medicamentos, te daban alguna vez alguna previsión sobre los medicamentos, pero nada más. O sea, el médico parte del criterio de que está tratando con un ignorante, ¿no? En muchas ocasiones. Y eso es algo que lo hemos vivido muchos de nosotros, ¿no es cierto? Particularmente analizamos cómo este discurso retórico del conocimiento científico, que podríamos caracterizar así, un tipo de conocimiento que utiliza el arma más fuerte de la retórica, que es el autoproclamarse como verdadero y objetivo, lo cual anula cualquier intento de crítica o cuestionamiento fuera de una comunidad científica. Representa y ha representado la construcción de conocimiento en muchas disciplinas y también en la terapia ocupacional, ¿no? Que era el ejemplo que teníamos. En la terapia ocupacional, ¿no es cierto?, hemos visto cómo diferentes retóricas participan, cada una de manera particular, ¿no es cierto?, buscando objetivos específicos o impactos de una manera determinada en nosotros como lectores. Un análisis de ellos permite identificar dichos objetivos y los modelos que representan o las posiciones epistemológicas que abordan. Para finalizar, quisiera resaltar un punto. Hemos identificado lo necesario de partir de la premisa de cada discurso, acción, herramienta, investigación y todo aquello que circunde
el mundo de los científicos. Posee un elemento de un discurso científico materializado, por ejemplo, en un artículo. Corresponde a un tipo de retórica que pretende influir en el medio en el cual será depositado. No es un conocimiento aislado o leído desde la naturaleza, sino que responde a un ejercicio retórico en constante actividad y regulación. Efectos didácticos, comunicativos, estéticos. De esta mirada, la retórica no hace más que enriquecer el estudio de la ciencia y en ningún caso el aminorar su desarrollo o amenazar su contenido. De esta manera, incluyendo a la retórica como parte del quehacer científico, podemos identificar la relevancia que tiene a la hora de identificar cómo las y los científicos toman una decisión o cómo, como terapeutas, realizamos nuestras investigaciones o hacemos ciencia o conformamos lo que concebimos por conocimiento científico. El considerar a la ciencia como neutral, absoluta y escatológicamente objetiva frente a cualquier otro tipo de saber es algo que ha sido cuestionado, pero esta vez tenemos nuevas herramientas para criticar esto. Podríamos señalar entonces, para concluir, que una de las maneras de hacer a la ciencia más humana, democrática, pluralista y constituida desde la diversidad cultural es integrando un sentido más crítico dentro de la formación profesional, aceptando las diferencias retóricas en el desarrollo científico, para lo cual es fundamental observar a la ciencia tal cual es y no como imaginamos que es. Entonces ahí tienen ustedes, señores, la retórica de la ciencia, todos escuchando aquí a un científico en el siglo XVI, probablemente Francis Bacon, ¿no es cierto? Yo diría que inclusive esto es antes, ¿no? Puede ser que este sea Aristóteles inclusive. Y a la derecha tienen ustedes la representación de estas obras hidráulicas que habían hecho los chinos, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, intervención? Son las 9:05. Diga, Martín. No, simplemente que sí, el papel de la retórica es muy importante y esto se puede ver en el debate actual que intenta nuevamente de articular, ¿no? Vuelvo a este punto porque es un terreno de investigación sumamente interesante, el de las ciencias cognitivas, que al contrario de lo que se esperaba en un momento, que era, por ejemplo, la anulación de las humanidades en su relación con la tecnología y la psicología empirista o positivista, más bien ha permitido una renovación de los discursos en humanidades dentro de las ciencias, ¿no? Y nuevamente aspectos como la tecnología, la mecatrónica y la psicología vuelven a reclamar ámbitos de discusión filosóficos fuertemente desarrollados. Por ejemplo, en la anterior sesión usted mencionaba todo el desarrollo de la corriente no reductiva sobre la mente y que necesita, por lo tanto, el diseño de un cuerpo para comprender los desarrollos de la inteligencia artificial. Ahí, por ejemplo, el ámbito de la fenomenología ha dado aportes importantes con Herbert Dreyfus, por ejemplo, en el MIT, en ese famoso instituto de Massachusetts, porque lo que han hecho es precisamente preguntarse qué es la inteligencia y cómo se conoce, y se ha buscado una teoría no representacionista en esos proyectos. Y desde entonces se ha comenzado a construir las máquinas ya no con la forma de un humano completo, sino a partir de mecanismos que puedan responder a una interacción directa con su entorno. Y eso significa, por lo tanto, un enfoque en activista del conocimiento. Y eso naturalmente ha permitido renovar también la retórica de la comprensión del conocimiento, de la interacción del lenguaje y de la mente.
y abrir un interesante espacio en el campo del estudio de la experiencia humana. Eso brevemente, muchas gracias. No, gracias a usted, Martín. Bueno, jóvenes, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Nos quedan solamente 2 más. Lamento que no nos haya ampliado más, pero no había otra oportunidad. Estamos haciendo a toda velocidad, reduciendo presentaciones, todo para que podamos tener a tiempo todo lo que ustedes están requiriendo, digamos, como conocimiento científico. Me preocupa que son muchos temas, una diversidad de temas, muchas lecturas. Entiendo que ya están haciendo el segundo trabajo, que tiene que ver con el texto de la era de la información. Sí, doctor, a propósito. Diga. Doctor, a propósito de la tarea número 2, tengo una duda, es respecto al número de, ya sean cuartillas o hojas, que tiene que contener ese trabajo, por favor. No está especificado. Es lo mismo que el anterior, no 5. más de 5. No Sí. más de 5. Ya, Quiere hacer muy usted bien. 1, hágalo en 1, pero no más de 5. Muy bien, doctor, gracias. Obviamente yo calculo que para semejante volumen que es el de Castells, van a requerir por lo menos 5, ¿no? Esta tarea es más pesada que la anterior. Y me preocupa, les decía, la cantidad de temas que se están trabajando, porque eso va a conllevar a que el examen vaya a ser muy complicado, ¿no? Me están pidiendo un examen de respuesta múltiple y francamente he estado tratando de diseñar las preguntas y lo he puesto, lo he sometido el examen a una prueba de calidad, si quieren un control de calidad. Se lo he planteado a 3 PhDs, uno de un PhD de física de la Universidad de Kansas, el doctor Velasco, y otro PhD en química que es el doctor Rueda, ¿no? Sí, Rueda, es de Santa Cruz, y otro PhD que también es en filosofía, y ninguno ha podido vencer el examen. Entonces, Doctor, me preocupa porque más fácil tampoco se lo puede hacer, porque obviamente el problema está en que son muchos temas, son demasiados temas, ¿no? doctor, Haremos la prueba, pues, ¿no? doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Doctor, quería hacerle conocer que el doctor Callata, el coordinador, nos informó ya en el módulo anterior que todos los exámenes serán sobre todo de la lectura obligatoria, es decir, del documento de la lectura obligatoria. En este caso, el documento que seguramente usted preparó, que es el módulo 3, Sociología de Ciencia y Tecnología, que ha sido uno de los primeros documentos que está en plataforma. Es de ese documento siempre nos dice que serán los exámenes. Eso No, quería no, que no. Lo conozca. que pasa es lo siguiente, que en esta materia, como son diversos temas, eso hemos conversado con Callata, no hay un documento. ¿Me entiende, Liliana? No hay uno. Hay 5. La suma de los 5, si ustedes suman las páginas, es igual o menor que la de un documento que han tenido ustedes en anteriores módulos. Entonces, el problema no es eso, el problema es la diversidad de temas, pero bueno, veremos cómo hacemos para que la cosa sea menos complicada para ustedes. Nos vemos el próximo día miércoles, jóvenes. Doctor, perdón, una pregunta previa. Bueno, hay que considerar el tiempo que nos dan 10 minutos solamente. No sé cuántas preguntas usted está considerando. No, yo les voy a dar 5 minutos, no 10. Perfecto. Bueno, hablamos después. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Hasta luego, doctor.